Padre Celestial. Te bendecimos, Padre, desde lo más profundo de nuestras entrañas. Te bendecimos, Señor Jesús. Quiero dar lectura al Salmo 119 esta mañana. Dice la palabra de Dios, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. No crean que iba a leer todo el Salmo 119, es el capítulo más largo de la Biblia. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, vamos a hacer una oración para entrar en la palabra de Dios. Señor Jesús, esta mañana en tu nombre santo queremos bendecirte, adorarte, orar por las ofrendas, por los diezmos, Señor, que sean usados para tus propósitos y todo lo que quieres que hagamos. Señor, te pido también ahora que toques mi boca, mis labios, Señor, que me ayudes para hablar, Señor, para comunicar todo, Señor, lo que tú me has dado y quieres que comparta con tu iglesia, con tu pueblo, para la edificación de los santos. Ayúdanos, Señor, al estudiar tu palabra, que nos des un entusiasmo, que nos des un hambre, un amor por tu palabra, Señor, para que podamos crecer en nuestra fe y que seamos hacedores y no solamente oidores. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pedimos todo. Amén. Ok, entonces, esta mañana vamos a seguir en nuestro estudio en la primera epístola, en la primera carta a los Corintios. Y hemos visto y hemos hablado de cómo la primera epístola o carta a los Corintios es una carta de corrección, ¿verdad? Había muchas cosas que estaban sucediendo en la iglesia en Corinto que no estaban bien. Había divisiones, facciones, había contiendas, peleas. Los hermanos estaban demandando unos a otros, estaban estafando, estaban haciéndose daño. Los ricos estaban rechazando a los pobres, se estaban emborrachando en sus reuniones, estaban mal utilizando los dones del Espíritu Santo y tal era la cosa. La iglesia estaba permitiendo que el mundo los influyera, andaban caminando en la carne y Pablo tenía que corregir eso, ¿verdad? La semana pasada miramos que algunos estaban usando los dones del Espíritu Santo para maldecir a Jesús y otras personas decían que conocían a Dios, pero por medio, según ellos, del Espíritu Santo estaban maldiciendo, llamando anatema a Jesús. Y Pablo dijo: ¿saben qué? Ninguna persona bajo el Espíritu Santo va a maldecir a Jesús, y ninguna persona que de veras tiene el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo no se puede conocer verdaderamente al Señor. Y empezó a corregir. Entonces Pablo dio una introducción de los dones espirituales, de la dádiva de los dones, y este día vamos a ver que en medio de hablar de los dones, Pablo injertó, no estoy seguro cómo se dice, una enseñanza sobre algo muy importante. Es lo que vamos a ver este día. La primera carta a los Corintios, capítulo 13, es tal vez uno de los capítulos más conocidos de la Biblia. Y subsecuentemente, después de este capítulo, Pablo va a seguir dando enseñanza sobre los dones. Pero vamos a ver lo que Pablo enseñó. Digo, ¿saben qué? Tengo que, ¿cómo se dice? Tengo que tratar
con un tema muy importante antes de seguir con esto de los dones. Tal vez lo más importante que yo pueda escribirles, voy a tratar con este asunto hoy. Entonces, este día he intitulado el mensaje Conociendo el corazón de Dios. Conociendo el corazón de Dios. Y vamos a ver la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Entonces, en nombre del Señor. En la iglesia de Corinto funcionaban los dones espirituales y se enseñaba doctrina correcta, pero carecían de amor. Había el don de géneros de lenguas, había interpretación, había sanidades, había profecía, había sanidades, milagros, pero una de las cosas que le faltaba a la iglesia en Corinto, les faltaba el amor. Y ahorita vamos a ver cómo sabíamos que les faltaba el amor y cuáles eran las consecuencias de que les faltaba este amor. Y la falta de amor se manifestaba en las contiendas, las facciones, las demandas legales, las actitudes orgullosas que existían en la iglesia. Por eso Pablo dijo, ¿sabes qué? Tengo que escribirles sobre tal vez lo más importante, que es lo que deben de tener. Entonces, escriben sus papeles. Los estudiosos consideran el capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios la obra literaria más grande de Pablo. Los estudiosos consideran el capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios la obra literaria más grande de Pablo. Es un capítulo hermoso, ¿verdad? Pero tenemos que comprender, tenemos que entender qué es lo que estaba pasando, por qué Pablo escribió esto y cómo se aplica este capítulo a los tiempos de hoy. Tenemos que ver. Entonces Pablo enseñaba que antes de desear los dones espirituales debían aprender a amarse los unos a los otros. Y como había dicho antes, Pablo incluyó esta enseñanza entre medio de las enseñanzas de los dones espirituales. Ok, vamos a empezar y vamos a ver. Dice la primera carta de los Corintios, capítulo 13, verso 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, por medio de este verso nos damos cuenta que existen lenguas o idiomas humanas y angelicales. Idiomas humanos, pero también idiomas angelicales. Y esta palabra, aquí donde la Reina Valera 1960 usa como lenguas, viene de la palabra griega glosa, que significa lengua, idioma o una nación. Básicamente son idiomas humanos, idiomas angelicales. También se usa como una nación, como los ingleses, ¿verdad? Inglaterra se llama Inglaterra y los llaman los ingleses porque hablan inglés. Los franceses los llaman Francia, los llaman franceses porque hablan el francés. Entonces esta palabra glosa se usa también de esta manera. Entonces Pablo aquí se refiere a la manifestación del Espíritu Santo con relación a idiomas, ¿verdad? Hay idiomas. Y esta manifestación es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Y Pablo dice, aunque sepa todas las lenguas humanas y también hable en lenguas angelicales, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene si no tengo amor. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Que nomás es algo que hace ruido, puro ruido. Cuando uno toma un instrumento y lo toca y saca melodías hermosas, se ve muy hermoso. Pero si viene alguien que no sabe tocar el instrumento y nomás se pone a tocarlo sin ninguna estructura, entonces lo único que es ruido. Entonces dice Pablo, ¿sabes qué? Si hablamos de lenguas angelicales humanas, si tenemos este gran conocimiento, pero no tiene amor, dice, es como alguien que nomás va haciendo ruido, que no vale de nada. Entonces Pablo se refiere aquí a dos cosas.
a la manifestación del Espíritu Santo con relación a idiomas. La primera es lenguas humanas. Vamos a ver un ejemplo. Hechos 2, versos 1 al 6. El ejemplo de la manifestación del Espíritu Santo usando lenguas humanas. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas o glosas, idiomas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, otra glosa, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Era una manifestación del Espíritu Santo que les daba para que hablaran en un idioma que ellos nunca habían aprendido. Y lo que les maravillaba en este tiempo es de que eran galileos. Y los galileos eran considerados como gente muy ignorante, ¿verdad? Y cuando se reunieron los judíos de todas las naciones, decían, ¿cómo es posible que estas personas estén hablando nuestro idioma? ¿Verdad? Lenguas humanas, manifestación. También hablaba de lenguas angelicales. Vamos a ver un ejemplo. En 1 Corintios 14:2, después vamos a entrar en esta, me parece que la siguiente semana vamos a ver esto. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Estas son lenguas angelicales, ¿verdad? Son manifestaciones del Espíritu Santo. Y lo que estaba diciendo Pablo, miren, aunque hagan esto, si no tienen amor, de nada sirve, o de muy poco sirve. Entonces escriben en sus papeles, Pablo afirma que sin amor los dones en nuestra vida llegan a ser poco útiles. Pablo afirma que sin amor los dones en nuestra vida llegan a ser poco útiles. Entonces los griegos tenían varias palabras. Cuando estaba estudiando me di cuenta que tienen cuando menos 7 palabras para el amor. El griego koiné, el griego que se usaba en ese tiempo, era un idioma muy específico. Y tal vez por eso dice la Biblia que cuando se cumplieron los tiempos vino el Señor y el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, porque era muy específico. Nosotros usamos la palabra amor, pero lo aplicamos a muchas diferentes cosas, pero ellos tenían, vamos a verlo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras para describir el amor, ¿verdad? Existe eros, el amor romántico y apasionado. Filia, amistad íntima y auténtica. Esa palabra filia, como la ciudad de Filadelfia, le llaman la ciudad del amor fraternal, ¿verdad? Habla este tipo de amor. Ludus, amor juguetón y coqueto. Storge, amor incondicional y familiar. Filautia, amor propio. Pragma, amor comprometido y de compañía. Ágape, amor divino y amor de Dios. Entonces el amor al cual se está refiriendo Pablo en esa situación es el amor ágape, es el amor divino, es el amor que no es inherente en los humanos, pero es el amor que viene de lo alto, ¿verdad? Y dice Pablo que tenemos que tener ágape, el amor de Dios. Y aunque tengamos gran conocimiento, aunque seamos supuestamente grandes siervos, lo que sea, si no tenemos ágape, dice, de nada sirve. Y vamos a ver cómo se aplica esto. Vamos a seguir leyendo, versículos 2 y 3 dice, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia es conocimiento, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, no la soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, dice, de nada me sirve.
Sigan sus papeles. Pablo afirma que aunque operemos en todos los dones espirituales, sin amor de nada nos sirve. ¿Verdad? La semana pasada aprendimos que hay 9 dones del Espíritu Santo. Y Pablo dice, no importa si profetices, si sanes a gente, si hagas milagros, no importa si tengas discernimiento o géneros de lenguas, o interpretas, si tienes fe que mueve montañas. Dice, si no tienes ágape, si no tienes amor, el amor divino, entonces dice, de nada te sirve. ¿verdad? Acuérdense, estaba escribiéndole a una iglesia donde se estaban maltratando, donde se estaban despreciando, donde había orgullo, había soberbia, donde había mundanalidad, había inmoralidad sexual. Y les estaba diciendo, miren, aunque acá están operando en los dones, si no tienen el verdadero amor de Dios, de nada les sirve. Entonces, la Biblia dice que el que realmente conoce a Dios, ama a su prójimo. El que de veras tiene una relación con Dios, ama a su prójimo. Fíjense lo que dice aquí en 1 de Juan 4:8. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, la palabra amor, muchas veces las personas lo toman como una emoción. Pero la palabra amor, en la Biblia, bíblicamente hablando, no es emoción, es una palabra de acción. ¿Verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que envió a su Hijo. ¿Verdad? No me recuerdo cuáles de las cartas dice que si tú dices que tú amas a tu hermano, pero lo miras en necesidad y no lo ayudas, entonces dice, ese no es amor, ¿verdad? Amor es acción, tomar acción. Entonces, aquí el conocimiento de Dios no es un conocimiento que dice, oh, sí, yo he escuchado hablar de Dios. No, está hablando de una relación con Dios. Y basada en esa relación con Dios, Jesús dijo, si vosotros me amáis, guardarás mis mandamientos, ¿verdad? Acción. Si de veras me amas, dice Jesús, guardas mis mandamientos. Por eso muchas veces en estos tiempos hay mucho emocionalismo. La gente se deja llevar por emociones, ¿verdad? Oh, no, pero si yo amo a esa persona, ¿verdad? ¿Cómo puede estar mal eso? ¿Verdad? Vivimos juntos, no estamos casados, pero es que nos amamos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nuestro conocimiento de Dios, nuestra obediencia a Dios debe de exceder, debe de estar por encima de cualquier deseo que tengamos. No se trata de emoción, se trata de obediencia. Si nosotros sabemos que por medio de la palabra de Dios algo está mal, no debemos hacerlo. ¿Verdad? Es el diablo que viene y nos ¿cómo se dice? Nos involucra en el pecado. Y si nosotros nos dejamos llevar por nuestros pecados, entonces desobedecemos la palabra de Dios y deshonramos a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y respectivamente de nuestras emociones, de nuestros deseos, tenemos que aprender a ser obedientes a la palabra de Dios. Es posible servir a Dios y hacer grandes cosas, pero no conocerlo. Eso es tremendo eso. Vamos a ver aquí Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es posible operar en los dones del Espíritu Santo y no tener amor. Por eso les estaba escribiendo a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Dios da dones, pero tiene que estar basado en el amor de Dios. Entonces muchas personas horrorizadas que no practicaron el amor
cuando lleguen al cielo, vivieron sus vidas como quisieron y realmente no tenían una relación con Dios, no obedecían su palabra, van a estar frente de Él y les va a decir el Señor, nunca os conocí. Por eso dice el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No dice la palabra de Dios que Dios tiene amor, no dice la palabra que Dios posee amor, dice Dios es amor, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que aprender a suprimir nuestras emociones, nuestros deseos y ser obedientes a la palabra de Dios. Ser obedientes. En estos días en la iglesia existe mucha psicología y tantas cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, y lo que hacen es que la persona se sienta más cómoda en su pecado. En vez de predicar en la palabra de Dios y decirle, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte, tienes que dejar esos caminos, tienes que obedecer la palabra de Dios. Son cosas muy serias. Entonces, ¿cuál entonces es el amor al cual Pablo se está refiriendo? Esa es la pregunta. ¿Cuál entonces es el amor al cual Pablo se está refiriendo y cómo se manifiesta este amor? ¿Verdad? Se oye muy bonito, pero prácticamente, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el corazón de Dios? Por eso intitulé este mensaje Conociendo el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿A qué se está refiriendo Pablo sobre el amor? Ok, vamos a seguir. Dice, versos 4 al 6, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Lo escriben en sus papeles. La base de nuestro servicio en el ministerio debe de ser el amor de Dios. La base de nuestro servicio en el ministerio debe de ser el amor de Dios. ¿Lo ven? Entonces, miren, esto es lo que me estoy refiriendo cuando hablo del amor ágape. Esto es lo que me estoy refiriendo cuando hablo del amor divino, el amor de Dios. Primeramente dice, es sufrido, es paciente. ¿Verdad? Acuérdense, los corintios no se tenían mucha paciencia, se le llevaban peleándose. Dice, el amor es benigno. Tal vez se trataban rudamente, no estaban practicando la benignidad. Es amable. El amor no tiene envidia. Acuérdense que se estaban envidiando los diferentes dones. Unos estaban renegando, oh, ¿sabes qué? Yo no tengo este don, entonces no soy del cuerpo. Pablo puso el ejemplo, ¿se acuerdan la semana pasada? Ay, yo no soy oreja, entonces no soy del cuerpo. Estaban despreciando los dones que Dios les dio y estaban envidiándose unos a otros. Y Pablo en forma negativa les estaba diciendo, esto es lo que no es el amor de Dios. Lo que ustedes están haciendo no es la manifestación del amor de Dios. Dice, el amor no es jactancioso. Tal vez los que tenían los dones más visibles o los que eran líderes se estaban jactando de su posición en la iglesia, ¿verdad? Eso sucede mucho en los tiempos de hoy. Se jactan las personas. Dice, no se envanece, no se da palmeadas en la espada, no busca lo suyo. El amor no es egoísta. Entonces, lo más probable que estaba pasando es que la gente se estaba envaneciendo. Estaban con actitudes arrogantes y soberbias, que dice la palabra de Dios que es una de las cosas que Dios detesta, son los ojos altivos, ¿verdad? Y Pablo les estaba enseñando, miren, esto que está pasando entre ustedes, aunque estén operando en todos los dones, esto no es el amor de Dios, les está sirviendo de muy poco, ¿verdad? Dice, no hacen nada indebido, se estaban estafando los unos a los otros y luego se estaban demandando. No busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita y no guarda rencor, ¿verdad? Hay perdón en el amor de Dios. Dice,
no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. A lo mejor es muy peligroso cuando a veces hay gente que no nos cae bien, lo que sea, y les pasa algo y ahí estamos contentos. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque lo mismo que les pasó a esas personas puede caer sobre nosotros. No debemos hacer eso. Yo a veces me horrorizo cuando les pasa algo de cierto partido en este país y las personas del otro partido están diciendo, oh, se lo merece, qué bueno que le pasó, qué lástima que no se murió, ojalá que se muera. Y yo estoy diciendo, Señor Jesús, ¿qué está pasando? Está pasando lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Tenían las personas mal deseo los unos con los otros. Y por eso les escribía a Pablo y decía, ¿saben qué? Dicen, si no tienen amor, de muy poco va a servir que Dios los esté usando. ¿Por qué? A mí qué me interesa si tú puedes profetizarme, si tú puedes orar por mí o lo que sea, pero no me amas, me desprecias, tienes ojos altivos, no va a ser efectivo tu ministerio. Como muchas personas se dan cuenta, grandes predicadores, pero sus vidas las viven como si no conocieran a Dios. ¿De qué sirve? Va a ser muy inefectivo tu ministerio. ¿Por qué? Porque no existe el amor ágape. No está basado en el amor de Dios. ¿Se entiende lo que está pasando? ¿De qué sirve que profetices? ¿De qué sirve que interpretes lenguas? ¿De qué sirve que hagas milagros? ¿De qué sirve que tengas la fe que mueve montañas si no me amas? Es lo que estaba diciendo. Por eso Jesús les va a llamar en ese día y les va a decir, nunca os conocí, nunca me obedecieron. Como profetizó el profeta Isaías, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. La obediencia. La obediencia al Señor, la determinación de nuestro corazón de que vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a estar decididos a ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, pero cuando hay amor en la iglesia, entonces hay edificación de los santos. Si una persona sabe que la amas y lo muestras con acciones, esa persona va a escuchar lo que tienes que decir. Pero si una persona sabe que la rechazas y no la quieres, no le va a importar. No hay edificación. Por eso tenemos que demostrar con acciones nuestro amor para que pueda haber edificación. Entonces, el amor de Dios mezclado con los dones, ministerios y actividades se vuelve efectivo y poderoso. Acuérdense, hay dones, hay ministerios y hay diferentes actividades. Aprendimos eso hace 2 sábados. Y entonces cuando es mezclado con el amor ágape, entonces es efectivo, edifica, ¿verdad? Porque la gente sabe que la amas y entonces va a decir, ¿sabes qué? Tengo que escuchar lo que dice. Quiero que me ministre porque sé que me ama. Si me profetiza, me está profetizando a alguien que me ama. Porque a veces las profecías son duras, pero yo sé que me está exhortando, me está corrigiendo. ¿Por qué? Porque me ama. ¿Sí entiendes? Pero si es una persona que me desprecia, que una persona que no muestra el amor de Dios y me está tratando de corregir, voy a decir, ¿sabes qué? Hazte un lado, yo no te voy a escuchar a ti. El ministerio se vuelve ineficaz. Y es lo que estaba pasando en Corinto. Había muchas cosas que estaban pasando, muchos dones, ministerios, pero la gente se despreciaba la una a la otra. No estaba habiendo crecimiento, no había edificación. ¿Por qué? Porque no había amor. No había el amor divino, el amor ágape. Si ven lo serio y lo destructivo que estaba sucediendo en la iglesia. Y por eso Pablo les escribió y les dijo, hermanos, tiene que haber amor entre ustedes. Y esto es lo que no es el amor. Esto es lo que es el amor, y lo que ustedes están practicando no es el amor de Dios. Entonces, ¿por qué le intitulé este mensaje Conociendo el corazón de Dios? Porque ese es el corazón de Dios. Dios es paciente, es bueno, no es envidioso,
no se jacta, no se envanece, no hace cosas indebidas, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, y no se goza en la justicia, pero se goza en la verdad. Y Pablo le decía, hagan esto, imítenme a mí. ¿Se acuerdan que decía? Imítenme a mí. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a decir, imítenme a mí? Y Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo, imito al Mesías. El verdadero amor de Dios, ¿verdad? La acción. Es decir, sabes que te amo y voy a hacer lo que puedo por ti. Amén. Ok, vamos a seguir. Dice el verso 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ser tontos y vamos a creer todas las mentiras que nos echen. Vamos a ser pacientes con todas las cosas y no corregir cosas. Vamos a soportar a todo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Escriban sus papeles. El amor de Dios espera, cree y soporta todo con lo relacionado a la justicia y gracia de Dios. Bueno, se está hablando aquí que no se jacta o que no se goza en la injusticia, se goza en la verdad. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Que lo que el mundo rechaza, el mundo rechaza la justicia y la gracia de Dios. Pero nosotros los creyentes, cuando se relaciona la justicia y la gracia de Dios, lo esperamos, lo creemos, lo soportamos y esperamos en Él. Con toda paciencia, ¿verdad? Esto tiene que ver con la gracia de Dios, esto tiene que ver con la justicia de Dios, esto es correcto, esto es lo que Dios espera y lo creemos, lo soportamos todo. Entonces lo que el mundo rechaza todo eso. El mundo dice, ¿sabes qué? Estás loco, yo no voy a hacer eso, y lo rechazan. Pero lo que ellos rechazan, la justicia y la gracia de Dios, nosotros lo recibimos y lo esperamos pacientemente y lo creemos y lo soportamos hasta que llegue la manifestación de Dios en nuestras vidas. Y es lo que le decía a los corintios, dice, no se estén jactando del mundo, no se estén comportando como el mundo, esperen, ténganse paciencia los unos a los otros, crean en la justicia y en la gracia de Dios. Es lo que significa. Muchas veces a los cristianos nos tienen como tontos, ¿verdad? Pero porque el mundo no comprende la justicia ni la gracia de Dios. Pero Pablo decía, no se comporten como el mundo, no pueden comprender porque no han entendido, pero ustedes han entendido. Y no pueden seguir maltratándose, no pueden seguir rechazándose, no pueden seguir jactándose de la inmoralidad sexual. No puede haber facciones entre ustedes, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Ya no pueden seguir en eso. Esperen en la justicia y en la gracia de Dios. Ámense los unos a los otros. Es el mensaje que Dios les está dando sobre el amor. Por eso dice, no importa qué tan grande sea tu ministerio, si tú no tienes el amor de Dios, si tú desprecias a la gente, si te crees más que la gente, si no estás dispuesto a servir a la gente, entonces de nada te va a servir. Tenemos que tener el amor ágape, el amor de Dios, el amor divino, el amor que no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Pidámosle a Dios que nos llene su amor. Cuando amas, vas a ser lastimado, a veces vas a ser traicionado, a veces vas a ser despreciado, porque la gente a veces se aprovecha, ¿verdad? Pero entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿a quién queremos complacer en nuestra vida? ¿Nos queremos complacer a nosotros mismos? ¿Complacer a la gente, al mundo? ¿O queremos complacer a Dios? Es duro, es difícil, porque cuando te expones, cuando amas a alguien te expones.
y a veces eres mal pagado y eres lastimado, pero por eso dice la palabra de Dios que el amor no guarda rencor, ¿verdad? El amor perdona y el amor se comporta conforme a lo que el Señor quiere. Y es lo que les decía a la iglesia en Corinto, es lo que el Espíritu Santo nos dice a la iglesia hoy. Caminemos en amor, amemos, seamos prontos para perdonar, seamos prontos para seguir adelante y decir, Señor, pues ayúdame, dame tu amor. Yo no tengo tu amor, tal vez nunca supe amar, pero dame de tu amor para de veras poder amar a las personas y servirlas y ayudarlas cuando esté en mí para ayudar a la gente, ayudarlos, ¿verdad? El amor, hágate. Acción, no emoción, acción. Amén. Y la gracia de nuestro Señor Jesús, Señor Yeshua, va a estar sobre nosotros. Porque eso es lo que a Él le agrada. Al Señor le agrada cuando somos obedientes a su palabra y Él bendice eso. No se goza en la justicia, sino se goza en la verdad. Muy importante. Entonces, si Dios te llama al ministerio, si tú ministras a otras personas en tu servicio, que exista el amor y no el desprecio. Ok, vamos a ver el versos 8 a 10. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, los idiomas, y la ciencia, el conocimiento se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se va a acabar. Entonces, algún día los dones espirituales ya no van a ser necesarios para los hijos de Dios. Muchas personas han usado estos pasajes para decir que no necesitamos los dones del Espíritu Santo. Yo digo, ¿cómo pueden creer eso? ¿Por qué? Porque hemos caído en una religión cómoda, hemos caído en una religión donde realmente no estamos sirviendo a Dios, y el diablo ha engañado a las iglesias y han rechazado los dones del Espíritu Santo. Si alguna vez necesitamos los dones, los necesitamos ya. Pero tienen que ser mezclados con el amor de Dios. Y la falta de los dones no va a suceder, o la necesidad de los dones no va a suceder hasta la segunda venida de Cristo. Cuando venga Jesús y Él establezca su justicia y su reino, ya no los vamos a necesitar. Dice, cuando venga lo perfecto. Y muchas personas dicen que ahí llegó lo perfecto, pero yo digo, pues ¿dónde está lo perfecto? Mira lo que está pasando en el mundo. ¿Eso es perfección? No. Hasta que no venga Jesús, necesitamos la manifestación de los dones del Espíritu Santo. La semana antepasada oramos. Es decir, pidan cuál es el don que quieren que Dios los use. Pídanle. Pero el amor de Dios dura para siempre. Eso nunca se va a acabar. ¿Por qué? Dice, porque Dios es amor. Y nos vamos a ir a vivir con Dios, que es amor. Eso va a durar para siempre. Entonces, escriban sus papeles. Aunque los dones espirituales operen en nuestras vidas, nuestro conocimiento es limitado e incompleto. Aunque los dones espirituales operen en nuestras vidas, nuestro conocimiento es limitado e incompleto. ¿Quién regresa, por favor? Por eso dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Aunque operemos en los dones del Espíritu Santo, no sabemos todo, ¿verdad? A veces Dios a mí me ha dado palabra para una persona y les doy la palabra, pero no tengo idea de qué está pasando en su vida. Dice, conocemos en parte. Aunque Dios nos use para sanar personas,
No lo sabemos, nadie sabe todo. Nadie sabe todo. Por eso a veces cuando escucho a otros predicadores digo, wow, qué tremenda revelación, porque el Señor les revela a ellos algo que yo no sé y yo me admiro, ¿verdad? Y yo pienso que Dios así lo hizo porque acuérdense que somos diferentes partes, la nariz, somos el brazo, somos una pierna, somos un órgano, somos boca, somos ojos, somos diferentes miembros en un solo cuerpo del Señor. Y cuando obramos unidamente en la iglesia, entonces somos edificados por los diferentes dones que Dios les da a las personas. Entonces, ahora conocemos en parte, no lo sabemos todo. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, de Jesús, entonces nuestro conocimiento va a ser completo. Ya no va a haber necesidad de los dones. ¿Por qué? Porque ahora vamos a estar con el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe. Hay preguntas que a veces uno dice, ay, ¿sabes qué? Cuando esté con el Señor, le voy a hacer esta pregunta. Pues cuando lleguemos a la presencia de Dios, a lo mejor va a ser contestada y no vas a tener que hacer esa pregunta, ¿verdad? Hay tantas cosas que no sabemos, leemos la Biblia, hay cosas que la Biblia no nos revela, preguntas que tenemos sobre la eternidad, preguntas que tenemos sobre la vida, misterios que suceden, Señor, ¿qué es esto? Y no hay, la Biblia no habla de ello, pues algún día vamos a tener esa revelación. Pero mientras estemos aquí en la tierra, no vamos a saberlo todo. Y les está dando un mensaje a los corintios y nos está dando un mensaje a nosotros, que no nos jactemos, que no pensemos que todo lo sabemos. Eso es orgullo, soberbia. No sabemos todo. Entre más aprendo de la palabra de Dios, entre más envejezco, entre más crezco en el Señor, más me doy cuenta que menos sé. Me empiezo a dar cuenta que realmente no sé nada, ¿verdad? Pero lo que sabemos, lo compartimos. Lo que Dios nos revela, lo compartimos. Pero dice la palabra de Dios que sabemos en parte. Es incompleto. Pero algún día lo vamos a saber todo. Y está muy cerca la venida del Señor. Todos los que me estén escuchando, dejemos de jugar a la iglesia. Si no conoces al Señor, entrégate a Él. Su venida está muy cerca. La palabra de Dios dice que cuando menos esperemos, va a regresar el Señor, como un ladrón en la noche, ¿verdad? Pongámonos en bien con Dios. Todo lo que está sucediendo se va a empeorar, van a pasar cosas peores, pero todo eso fue profetizado. La Biblia nos dice que van a llegar tiempos terribles. Pero el que conoce a Jesús, el que le ha entregado su vida, el Señor va a venir por nosotros, nos va a sacar antes de que venga lo peor. Por eso dice en Lucas 21, dice que oremos para que seamos hallados dignos de escapar de las cosas que vienen a este mundo, esta tierra. Pongámonos en bien con Dios, ¿verdad? Porque el Dios de amor, el Dios ágape, el amor divino, va a regresar, pero va a regresar como juez. En estos momentos en que estamos, tenemos la oportunidad de servir a Dios, tenemos oportunidad de entregarle nuestras vidas. No esperemos más, entreguémosle nuestro corazón a Jesús, sirvámosle, ¿verdad? Porque está la manifestación de Dios, el Dios de amor. Pero cuando ya venga el Señor va a ser demasiado tarde y se va a presentar como el justo juez para juzgar la maldad de este mundo. Todo lo que me estoy oyendo, si eres cristiano, eres creyente, estás viviendo en pecado, arrepiéntete, deja ese pecado y vuélvete a Dios, porque el tiempo está muy cerca. No juegues con tu alma. No sabes si este día te puede pasar algo. No sabes si tu vida se acabe mañana. Si nos ponemos en bien con Dios, no tenemos que estar preocupados por nada. Jesús, el Mesías, Cristo, Él viene pronto. Dice la palabra de Dios que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué quiere decir sin pecado? Vuélvete a Dios, pídele perdón por los pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Que seamos lavados
con la sangre preciosa de Jesús, y que no nos encuentre desprevenidos cuando venga el Señor, como las 5 vírgenes insensatas que regresó el Señor y sus lámparas no tenían el aceite, no tenían relación con Dios, estaban viviendo sus vidas como querían, y cuando llegó el Señor se quedaron porque no estaban preparadas. Que no nos suceda eso, hermanos. Pongámonos en bien con Dios, pongámonos en bien con el Señor. Vamos a seguir. Dice 1 Corintios 13:11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño. Perdón, es el 11. Ok. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué está hablando aquí Pablo? Está hablando de la inmadurez espiritual. Dice: hermanos corintios, ustedes se están comportando como niños espirituales. Ya era tiempo que ustedes crecieran y dejaran de pensar como niños y comenzaran a pensar como adultos espirituales, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una persona, por alguna razón u otra, no crece emocionalmente? Su estado emocional se queda como un niño, ¿verdad? Crece, tiene la apariencia de hombre o mujer, pero nunca maduró emocionalmente, ¿verdad? Es algo muy feo. Y es lo que estaba pasando con los corintios. A lo mejor tenían años sirviendo al Señor, pero espiritualmente eran unos niños, todavía se estaban peleando, estaban en contiendas, estaban en esto, estaban en el otro, y no habían madurado. Y Pablo les decía: hermanos, es tiempo que maduren. Es tiempo que se empiecen a tener paciencia, que empiecen a ser amables los unos con los otros. Es tiempo que se dejen de orgullos, de jactancias. Es tiempo que se dejen de despreciar. Es tiempo que dejen las facciones. Y es tiempo que aprendan a amarse los unos a los otros. Es lo que Pablo les estaba diciendo. Entonces, escriban sus papeles. Pablo exhortaba a los corintios a que dejaran de ser niños espirituales y prosiguieran a la madurez espiritual. La madurez espiritual es capacitada por medio del amor de Dios. Cuando dejamos que el amor de Dios trabaje en nuestras vidas, vamos a crecer espiritualmente. Si no dejamos que el amor de Dios trabaje en nuestras vidas, nos vamos a quedar en inmadurez espiritual. Nos vamos a quedar como niños en cuestiones espirituales. Y entonces nuestro ministerio va a ser inefectivo. No vamos a amar a la gente y la gente no va a querer escucharnos. ¿Por qué? Porque no hemos practicado el amor ágape o el amor de Dios que tenemos que practicar. Vamos a ver el verso 12. Dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ese tiempo no ha llegado. Mientras esperamos la llegada de Jesús, debemos caminar en el amor de Dios, ¿verdad? Caminar por fe, aunque no sabemos todo. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué? A veces no sabemos. A veces no vamos a saber hasta que no lleguemos a la Biblia. Pero mientras tanto, Pablo exhorta a los corintios a que caminen en amor, que crezcan en el Señor, que maduren en el Señor, que se amen los unos a los otros, y así van a crecer espiritualmente, ¿verdad? El crecimiento espiritual causa que nos hagamos fuertes en Dios, ¿verdad? Hemos pasado por pruebas, hemos pasado por luchas, hemos pasado por cosas difíciles, pero somos fuertes en el Señor. De nada sirve que pasemos las luchas y las pruebas, no aprendamos nada y que todavía estemos, digamos, como del mundo, mundanos, preocupados por las cosas de este mundo en vez de preocuparnos por las cosas de Dios.
Por eso dice el Señor cuando lleguen a su presencia a veces, ¿saben qué? No los conozco. Nunca tuviste relación conmigo. Nunca me buscaste, no orabas, no leías la Biblia, no buscabas mi presencia, no me obedecías, vivías como tú querías. Y por esta causa nunca tuve una relación contigo. Y es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos una relación con Él. Y cuando amamos, cuando crecemos en amor, cuando buscamos el rostro de Dios, crecemos espiritualmente. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Acuérdense, la obediencia por sobre las emociones. La obediencia a Dios. Yo les digo a mis hijos, luchen en contra del pecado. Todos tenemos tentaciones. Todos tenemos flaquezas. El enemigo viene y nos tienta hasta que sentimos que no podemos más, pero luchamos en contra de eso. No cedemos al pecado, ¿verdad? Porque tenemos que usar las armas de Dios para pelear en contra del enemigo. Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistir, pelear, luchar contra el diablo. Y dice, y de vosotros huirá. Dios nunca va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos, sino con cada tentación dice que Él va a hacer un camino para que podamos escapar de esa tentación. Pero tenemos que pelear, tenemos que resistir al diablo. Y de vosotros oirá. Dejemos de hacerle caso al mundo. Dejemos de estar tomando consejos del mundo. El mundo está muerto en sus pecados. Ellos no comprenden la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios y digamos, Señor, enséñame, dame sabiduría, dame entendimiento, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Y el Señor nos muestra. Entonces, ¿qué en sus papeles? El amor de Dios debe brillar por medio de nosotros en la presente oscuridad. Vivimos en tiempos muy oscuros, ¿verdad? Hay confusión, hay oscuridad, todo va de mal en peor, hay temor, hay ansiedad, hay depresión. Mucha gente se está quitando la vida, están perdiendo la esperanza. Pero por eso nosotros debemos dejar que el amor de Dios brille por medio de nosotros en la presente oscuridad, ¿verdad? Gente de acción, gente que ama. Tenemos que ser esas personas en medio de este mundo. Solamente cuando estemos en la presencia de Dios vamos a saber todas las cosas una vez más. No nos preocupemos por saber todo, nunca lo vamos a saber todo. Aunque estudiemos la Biblia día y noche, no vamos a saber todo. Nadie sabe todo, solamente Dios. Pero lo poco que sabemos, lo poco que entendamos de practicar el amor de Dios, ¿qué hacemos? Eso es sencillo. Obedecer a Dios por sobre nuestras emociones, por sobre nuestros deseos y por todas las mentiras del diablo y del mundo. Obedecer a Dios. Esta es una marca que nunca debe dejar el creyente. Obedecer a Dios. Vamos a ver el verso final, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, porque fe, esperanza, amor. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Escriban sus papeles. En la presente era necesitamos la fe y la esperanza. En ese tiempo necesitamos la fe y la esperanza. La fe, ¿por qué? Por gracia somos salvos por fe. Tenemos que creer, ¿verdad? Tenemos que tener confianza en el Señor. Fíjense lo que dice Efesios 2, 8 al 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Necesitamos fe. Dice la palabra de Dios: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Ahorita creemos en Dios, no lo hemos visto.
no vemos el cielo, no vemos las promesas de Dios cumplidas todavía, pero las creemos. ¿Por qué? Por fe. Por eso ahorita hay fe. Necesitamos fe. Si no tenemos confianza y fe en la palabra de Dios, no hay salvación. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Poner nuestra confianza y nuestra creencia en Dios. Y luego dice esperanza. Que estamos esperando algo, ¿verdad? Pero miren, esta esperanza, dice la fe, la esperanza es una esperanza segura. Esperamos en algo seguro que viene. No es como dice uno, si compra un boleto de la lotería, ¿verdad? Y hay $1,000 millones. Y uno dice, ay, tengo esperanza que lo voy a ganar. Esa es una esperanza hueca, una esperanza falsa, porque las posibilidades de que alguien se gane ese premio son casi cero, ¿verdad? Pero la esperanza que tenemos en Dios es una esperanza segura, porque esperamos en las promesas de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni no es hijo de hombre, como dice, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta, perdón, se me está olvidando la palabra. Dice, todo lo que Dios cumplió, lo que prometió, Él lo va a cumplir. Esa es nuestra esperanza, una esperanza segura de que Dios viene por nosotros. Y no importa si morimos o si vivimos, sabemos que vamos a estar en la presencia de Dios. Una esperanza segura. Entonces, ¿qué queda? La fe en Dios, la esperanza en sus promesas, y lo queda el amor. Pero cuando ya estemos en la presencia de Dios, ya no vamos a necesitar fe, ¿verdad? Porque lo vamos a estar viendo. Ya no vamos a necesitar esperanza, porque ya estamos allí. Ahorita todavía no estamos allí, estamos aquí esperando, Señor, ayúdanos a vencer. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, entonces ya no vamos a ocupar fe y esperanza, porque ya vamos a estar ahí. Por eso dice por favor, más. Por eso dice, el mayor de ellos es el amor. Se va a acabar la esperanza, se va a acabar la fe, pero va a permanecer el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Su amor por nosotros va a perdurar por toda la eternidad. Qué hermoso, ¿verdad? Y es lo que Pablo decía, miren hermanos, ámense. Que sus buenas obras, que sus ministerios, que sean basados en el amor ágape de Dios. Ya no se desprecien, ya no hagan divisiones, ya no se jacten, ya no anden viviendo en pecado, pero vivan en el amor ágape de Dios. Y es un amor que tenemos que pedirlo, porque no es inherente en nosotros. Tenemos que decirle, Señor, lléname de tu amor. Lléname de tu amor para de veras amar a las personas, aunque no sienta hacerlo. Aunque no quiera hacerlo, Señor, lléname de tu amor. Y eso es la dependencia, eso es la confianza en Dios. De decir, Señor, ayúdame, yo solo no puedo. Por eso dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres de corazón. ¿Qué quiere decir? Los que sabemos que no podemos llegar solos. Los ricos en corazón son orgullosos. No, ¿sabes qué? Yo con mis buenas obras, yo con lo que hago, yo la voy a hacer. Pero el pobre de corazón dice, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Yo solo no puedo. ¿Verdad? Esa es la humildad delante de Dios. Y cuando venimos ante el Señor y nos humillamos, dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, Dios no rechazará. Cuando viene uno y dice, Señor, ayúdame que yo solo no puedo. Enséñame a amar, ayúdame a amar a la gente. Yo solo no puedo, no sé hacerlo, ayúdame. Y Dios lo hace. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cualquier cosa que pidiésemos de acuerdo a su voluntad, nos será dada. ¿Verdad? El amor no se jacta en la justicia, se jacta en la verdad. Entonces el mensaje de la iglesia de Corinto es que todo lo que hagamos por el Señor, todo lo que llevamos a cabo, que sea basado
en el amor de Dios. Ese es el mensaje para la iglesia, conociendo el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios, el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ese amor divino, ese amor perfecto, ese amor ágape, el amor que viene del Señor. Es lo que Él quiere. Entonces, en conclusión, sin descuidar nuestra responsabilidad de buscar que el poder de Dios opere en nuestras vidas, nuestro deseo primario debe de ser llenarnos del amor de Dios. Tenemos que llevar a cabo nuestros ministerios, usar nuestros dones, pero tiene que estar basado en el amor. El amor de Dios es el ingrediente principal que rinde efectivo nuestro servicio a Dios. Sí, tenemos que usar nuestros dones, tenemos que servir a la gente. Si Dios nos da algo, si Dios te da el don de sanidad, ora por los enfermos. Si te da el don de profecía, anima a la gente. Pero que todo eso esté basado y fundado en el amor de Dios. Entonces realmente este capítulo, aunque no es muy largo, son 13 versículos, realmente es una obra literaria hermosa, ¿verdad? Pero tenemos que comprender que se aplica a nuestras vidas y que Dios quiere que lo pongamos por obra, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en tu nombre santo te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor Jesús, esta mañana te pedimos que nos llenes de tu amor, Señor. Te pedimos perdón porque realmente no hemos caminado en tu amor, no hemos hecho todo lo que quieres, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para caminar en tu amor. Ayúdanos, Padre, para realmente ser tus siervos, ser tus hijos, Señor. Y que podamos brillar en un mundo donde está la oscuridad, que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, pero hacedores, Padre Santo. Que tu amor, Señor, reine en nuestras vidas y que realmente podamos, como dice tu palabra, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, pongámonos de pie para recibir la bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga volver su rostro de ti y te llene de su paz, de su shalom. Que seas bendecido esta semana y que Dios te bendiga en todo lo que haces y te prospere donde quiera que vayas. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús nuestro Mesías, que así sea. Amén. Amén. Shabbat Shalom a todos. Dios les bendiga y tengan una semana gloriosa. Amén.